El doctor Antonio Torres y mi gran amigo y abogado Lucas Gersi. Bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto, Claudia, estar acá, y doctor Torres, también un honor estar acá con usted. Gracias. Y siempre a conversar sobre la situación del país. Lucas Gersi se ha estrenado como el padre del año. Él ya tuvo su bebé, bienvenido al mundo. Un nuevo Gersi se ha unido a un Perú democrático, libre, pero aún polarizado. ¿Cómo te sientes de ser papá? No, muy bien, definitivamente es algo que te cambia Sigo yo, la por vida. favor, sigo yo. Te cambia la vida y una experiencia muy linda. Y ahora, con respecto a nuestro país, hablamos hace ratito con el también candidato presidencial Carlos Álvarez, y antes de eso con la congresista Norma Yarro, del día del golpe de Estado, ya que hemos escuchado la cumbia al golpe de Estado, y cuando escuché al general Álvarez, que estuvo en reemplazo del comandante general, cuando lo escuché, retornó mi memoria a ese día fatídico en el que precisamente el comandante general era Alfaro, ¿no? En ese momento, ¿no? Y el ministro del Interior era Willy Huerta, y junto a su procurador del Ministerio del Interior nos denuncian a Lucas y a mí. La noche previa al golpe de Estado envían los documentos de denuncia a la casa de tu papá. Así es. Porque a alguien tenían que notificar, avisar, pues no, entre comillas, porque ya tenían todo planeado. ¿O cuál es tu idea? Bueno, a ver, nosotros en realidad somos denunciados 2 veces, ¿no? Una primera denuncia lo interpone un personaje que es un operador de Vladimir Cerrón, un personaje bastante cantinflesco, que decía que nosotros dos, junto con el almirante Gianpietri, que tenía 90 y tantos años, con José Luis Gil y con varios más, estábamos haciendo el delito de rebelión, ¿no? Lo que Castillo ahora se le acusa. Así es. ¿Por qué nos acusaban de rebelión? Solo por organizar marchas pacíficas, movimiento ciudadano contra Pedro Donde Castillo. no se murió ni una flor. ¿No? Y luego a nosotros nos ponen una segunda denuncia, que es una denuncia de prevención del delito, donde dicen, a mí me llegó una notificación, ¿no? Que decía, Lucas Gersi no debe salir a marchas, porque si sale a marchas, Nos van a eso va a detener. ser considerado delito. Y eso fue el día anterior al golpe de Estado. Es decir, yo creo que ya había un aparato de construcción, de preparación del golpe. Si el golpe funcionaba, seguramente estábamos nosotros en la lista de personas que de repente iban a ser detenidas. ¿Pero lo dudas? No, yo creo que es así, ¿no? Habían ordenado que detengan a la señora Patricia Benavides, que la metan a la cárcel. Sí, y digamos, yo creo que es una absoluta fantasía decir que Pedro Castillo no preparó un golpe. Lo preparó, solo que le salió mal. Si ustedes conversan con los parlamentarios les van a decir que ese día inicialmente no podían ingresar al Congreso. Inclusive yo he hablado con un parlamentario que me dijeron, nosotros queríamos entrar y salieron unos policías y se burlaron y nos dijeron, ustedes eran parlamentarios, ahora ya no son nada, ¿no es cierto? Con odio, ¿no? Así, con ese tono. Y luego después es que se hacen unas llamadas y pueden entrar por una puerta pequeña que queda atrás. Entonces el golpe existió. Lo que pasa es que fracasó. Es como decir, ¿no? El sicario me dispara, la bala no me cae, entonces como no me cayó, ahora el sicario dice que no es sicario. Eso carece de sentido. Hubo intento de golpe de Estado, de destrucción del Estado de Derecho. ¿Por qué la gran diferencia, fracasó, Lucas, entre el golpe de Estado de Martín Vizcarra, en donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se arrodillaron a aceptarlo, e intervinieron todos en el Congreso? Correcto. Yo estuve el día que dio el golpe de Estado Martín Vizcarra cubriendo para ATV y me quedé a dormir en el Parlamento. Llegué a las 4 de la tarde, previo al golpe de una hora después del golpe de Estado, cuando él cerró el Congreso. Vamos a escuchar el video. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria
y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de 3 años. Después que Vizcarra da este discurso, igual que Pedro Castillo, solo que él no temblaba porque él es frío, pues es frozen, ¿no? Es de cara de frozen es él. Entonces, yo llego al Parlamento 1 hora después y como llegamos, y ellos dijeron, a la prensa no la vamos a negar nada, porque en ese momento la prensa estaba con Martín Vizcarra. Nos dejaron entrar y adentro estaban los congresistas, estaba Salvador Heresi, estaba también Pedro Laechea. pero ¿no? Laechea Momento, no se quedó a dormir, pero yo recuerdo haber visto a Heresi. ¿Quién más estaba? Estaban declarando a los medios en la noche. Rosa Bartra declara para CNN y prácticamente el señor de CNN, ¿no?, del Rincón, se burla de ella. Y Rosa Bartra dice, ayúdennos, por favor, nos han cerrado el Congreso, nos han votado a los congresistas, es un golpe de Estado, es un dictador. Y él tiene denuncia, a su hermano, los empresarios que lo han coimeado han declarado, e incluso también estamos investigando a su hermano. Y por eso es que lo hemos convocado, su hermano no ha venido, y también los empresarios han dicho que también su hermano ha coimeado. Ayúdenos. Y me acuerdo que del Rincón se ríe de ella y le dice, parece que usted, de ella y de Pedro Laechea, dice, parece que usted no tiene ningún tipo de conocimiento de cómo funcionan los golpes de Estado. Si las Fuerzas Armadas de su país ya lo aceptaron y la Policía Nacional, usted ya no es congresista ya. Bueno. Quiero que tú me expliques la parte legal de eso, porque así se lo dijo, Sí, ¿te acuerdas? Sí. A ver, yo... Eso lo vio todo el Perú, todo el mundo. Yo recuerdo esa ¿no? entrevista muy bien, como si fuera ayer. A ver, Tal cual. Yo estaba en el Congreso y me quedé a dormir. Yo lo que pienso es que ha habido una evolución, digamos, en un golpe y en el otro, los personajes eran distintos y el país también era distinto, ¿no es cierto? El Perú, después del golpe de Estado de Vizcarra, descubre quién es Vizcarra, aparece el Vacunagate, aparecen las vacancias, está toda la lucha contra Pedro Castillo, es decir, el país también madura democráticamente y las fuerzas democráticas del país toman conciencia de su fuerza y se organizan, es decir, el país del año 2022 era un país mucho más despierto, movilizado, consciente, que el país del año 2018 y 19, que estaba totalmente en cero, en nada, ¿no? Martín Vizcarra tenía un control muy grande de la opinión pública. Digamos, vizcarrizado totalmente. La única persona que ha tenido un control tan grande sobre el Perú como Martín Vizcarra fue Vladimir Montesinos, en su época, ¿no? Un control absoluto del país, ¿no? ¿Martín Vizcarra era un Montesinos? Sí, yo creo, o peor. De ¿no? lejos. Yo pienso que el tío Vizcarra es una persona que además tenía el nivel de minuciosidad para hacer un golpe de Estado del siglo XXI, ¿no? Un golpe de Estado disfrazado de algo que no era golpe, un golpe ambiguo. En cambio, Castillo no tuvo la capacidad de hacer un golpe inteligente, ¿no? Acá la única diferencia, entonces, pero legal, quiero saber, ambos son abogados. Doctor Torres, ¿cuál es la diferencia legal acá? Bueno, como dice Lucas, hay otro contexto, pero eso no tiene nada que ver con la ley. Sí, ciertamente. Los golpes... ¿Qué diferencia acá? ¿Que las Fuerzas Armadas lo aceptan y aquí no lo aceptan? Bueno, el factor sorpresa utilizó Martín Vizcarra para sorprender a los comandantes generales, ¿no? Que luego fueron convocados a Palacio y una foto que ha pasado a la historia donde están los comandantes generales reunidos con el presidente Vizcarra y supuestamente o tácitamente respaldaban el golpe. Ahora, la ciudadanía estaba adormecida y los medios de comunicación se habían sumado al vizcarrismo, había una coalición vizcarrista y había casi el control total de los medios de comunicación. Y efectivamente Fuerza Popular no supo administrar y gerenciar su mayoría absoluta en la Cámara. Pero en las Fuerzas Congreso. Armadas, ahí Fuerza Popular no podía hacer nada, ¿no? Ciertamente. Ahora, ¿qué pasó? O sea, la diferencia, como dice del Rincón, es cierta. Solamente es porque las Fuerzas Armadas lo aceptan y no lo aceptan aquí. Sorna, cierto desdén, y ciertamente él habla en base a su experiencia al haber sido testigo de sucesivos golpes
o intervenciones democráticas a nivel mundial y sobre todo de América Latina. Ahora, ¿por qué se consuma el golpe con Martín Vizcarra? Porque la ciudadanía de alguna forma respaldaba a Martín Vizcarra o estaba confundida o adormecida. ¿Por qué fracasa Pedro Castillo? Porque fundamentalmente las Fuerzas Armadas, los comandantes generales y la Policía Nacional no lo respaldaron. Hay momentos, digamos, un tránsito de una hora, hora y media, en la que la prensa va a la avenida Arequipa a entrevistar o a pedir opiniones a los altos mandos militares, y hay también declaraciones de ellos muy explícitas. Estamos del lado del Congreso. Creo que en esa hora, hora y media, donde apresuradamente abandona Pedro Castillo Palacio de Gobierno y va rumbo a la Embajada de México, se decidió la suerte del Perú. Y evidentemente, en ese momento de Vizcarra, las Fuerzas Armadas y la policía estaban con Vizcarra. Totalmente. Totalmente, sí. Ahora, la diferencia también, donde ha dicho la señora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, cuando le han preguntado por qué el anterior TC le dio la razón a Vizcarra y validó su supuesta denegación fáctica. Y ella ha dicho, ya lo hemos visto hace rato en el anterior bloque, este TC no lo va a hacer porque eso no existe. Nunca ocurrió. No puede ser la opinión de un premier de entrar y decir, acá hay denegación fáctica, entonces se aplica. No es así. ¿Cuál es la figura legal, Lucas? A ver, el Tribunal Constitucional ha emitido 3 sentencias sobre esta materia, ¿no? Una primera sentencia la emitió la composición anterior del Tribunal Constitucional, poco después de que Martín Vizcarra diera el golpe. Y en esa sentencia, el TC de ese momento santificó a Vizcarra. ¿Era el TC de Vizcarra? Por 4 votos contra 3. ¿Era el TC de Vizcarra? Era un TC que tenía una composición, yo creo, con votos y criterios equivocados. Pero ojo, fue 4 votos contra 3, ¿eh? Tampoco fue unánime, ¿no? Después, ya con Pedro Castillo, el Congreso cambia su reglamento para decir que no puede haber denegación fáctica. Eso se cuestiona y el TC dice, el Congreso tiene razón, no puede haber denegación fáctica. Segunda sentencia. Y tercera sentencia, Aníbal Torres, recordemos, intentó hacer una denegación fáctica y eso fue nuevamente al TC y el TC dijo, no puede haber denegación fáctica, porque es algo grotesco, pues es grotesco jurídicamente que cierres el Congreso ¿De qué manera? De cualquier forma. A ver, ¿no? yo premier ingreso como me da la gana, sin haber sido invitado, empujo la puerta y quiero entrar, pero como no se me permite entrar para sostener mi demanda, ¿cuál es la figura acá legal? Lo que hizo Salvador del Solar fue legalmente hacer una cuestión de confianza. Sí. Y le dijeron, yo acepto tu cuestión de confianza, pero él dijo, yo interpreto que tu aceptación en realidad es denegación. Lo que pretendía Salvador del Solar, ¿qué era? Lo que él pretendía y lo que logró era impedir que el Congreso escoja magistrados del TC. Eso es lo más grave del golpe, es que el golpe tuvo como objetivo impedir la renovación del Tribunal Constitucional. Es decir, un poder del Estado le impide al otro poder del Estado cumplir su rol más importante, que es escoger el tribunal más importante del Perú, que es el árbitro de definir quién tiene razón. Y por eso lo cerró. Es decir, mira lo grotesco, ¿ah? Yo te cierro para que tú no puedas escoger a los jueces y para que se queden unos jueces que ya tienen el mandato vencido, que ya no deberían estar ahí. Es decir, porque me conviene. Grotesco y zamarro por donde se vea. Criminal, ¿no? Claro, y lo más grave acá, de lejos, es que cuando Martín Vizcarra gobierna sin Congreso, Martín Vizcarra emite decretos de urgencia como si los decretos de urgencia fueran decretos ley. ¿El decreto de urgencia para qué sirve? Sirve para temas económicos y además de urgencia, de emergencia, con una vigencia temporal. Pero Vizcarra, por decreto, legisló todos los temas que le dio la gana. Modificó el Código Civil, las normas de Indecopi, el Código Penal, modificó todo a través de decretos. Es decir, se comportó como ¿quién? Como un gobernante de una junta militar. Como si fuera Velasco, Morales Bermúdez, Odría, así se comportó. Bueno, la misma como composición de la ¿no? Junta Nacional de Justicia es un modelo del Velascato. Bueno, esa forma históricamente viene de esa época, ¿no? Históricamente. Por eso, es el modelo de Vizcarra. Trajo el modelo de Velasco, trajo el modelo de una dictadura militar para aplicarse y tener un sistema de justicia, por supuesto que favorable a él. Nosotros hemos visto cómo han sacado en pijama, han encarcelado. Mínimo un ejemplo, el señor Mateo Castañeda, en penal de Ancón. ¿Cuál es la razón?
Bueno, pueden haber muchas arbitrariedades. Pueden haber, ¿no? Sí. pero Vizcarra ni un día en la cárcel, ¿no? Pero Así este es. señor en la prisión pasó Navidad, estuvo meses allí y no salía por Bueno, prisión. la justicia a veces se demora, pero llega. Y yo soy un gran creyente en la justicia. En el Perú, el sistema judicial tiene complicaciones, a veces se equivoca, pero en el Perú hay Estado de Derecho y la justicia llega, ¿no? Así es. Entonces yo tengo la seguridad que al final este señor, la justicia lo va a alcanzar y va a tener que ser responsable de esta Lo cosa. que fue más deplorable, si me permites, Claudia, es que un abogado o un hombre formado en derecho como Salvador del Solar irrumpe en una sesión en desarrollo en el Congreso. Él tenía citación para horas de la tarde, interrumpe una sesión que ya estaba votando, se había elegido a un magistrado, estaban para votar Es que por ese era otros el plan, magistrados, como dice Lucas. y hace cuestión de confianza de manera matonesca, impropia, respetando, digamos, violando cualquier norma de conducta civilizada. Las imágenes son elocuentes y Gino Costa fue su cómplice, le cede su escaño, hace cuestión de confianza, incluso en horas de la tarde del Congreso, en sesión de pleno, concede la confianza, pero luego viene el manoseo y la aberración jurídica de hablar de la denegación fáctica, que luego fue convalidada por un tribunal constitucional que estaba al servicio político del vizcarrismo. Yo lamento la conducta de 4 magistrados, algunos de ellos aparentemente con una sólida formación académica, pero incondicionales en ese momento político a Martín Vizcarra. Mira cómo es que pasó todo este hecho, incluso seguimos con este problema, porque es mi opinión y mi análisis, pero esto originó una grave situación en el Ministerio Público y no hemos salido de ese tema. La señora Adela Espinosa, actual fiscal de la Nación, se ha zurrado, ha eliminado el video en donde se demuestra que el fiscal Rurruch es llamado por Pablo Sánchez y todo está grabado y documentado, absolutamente todo. Se elimina este allanamiento, esta diligencia, IDL, y ella ha sido denunciada por la bancada de Renovación Popular precisamente por un tema de encubrimiento. Lucas, doctor Torres, ¿hay encubrimiento aquí? ¿Qué hay por el tema de la señora Adela Espinosa? Esto es gravísimo porque viniendo de la misma fiscal de la Nación, zurrarse así en una evidencia, en una prueba contundente, en videos, todo está grabado, todo el país lo vio. Bueno, yo creo que sí hay encubrimiento y es evidente porque la investigación ha sido casi sumaria, ha durado pocos días y ha resuelto de una manera equívoca, y cuando dice la señora fiscal de la Nación en ejercicio que hay una inconducta de parte en la llamada telefónica, habla de una inconducta, pero no dice que no hay indicios de delito alguno, y no ha citado ni siquiera a los otros protagonistas de los hechos, que son los policías que acompañan al fiscal en funciones, o incluso a la señora Rosa María Palacios, que fue testigo de sección. O el mismo Gorriti denunciado. O el propio Gustavo Gorriti. Entonces ha habido un festín, una investigación inadecuada, defectuosa, y un objetivo político, ¿no? Es culpar de toda responsabilidad al fiscal Pablo Sánchez y de alguna forma atenuar la responsabilidad de Gustavo Gorriti, ¿no? Ahora, el señor Juan Carlos Villena en algún momento dijo que le había dejado con una especie de proyecto para denunciar a Pablo Sánchez, o para investigar. Ok, eso no se culminó. La señora ha salido a decir que cuando ella ha llegado a la Fiscalía de la Nación no había nada sobre Pablo Sánchez. No había nada, ni una recomendación, ni un papelito, absolutamente nada. Supuestamente no consta esa entrega de ese proyecto elaborado por el fiscal anterior, ¿no? Es lo que argumenta la señora Delia. Para ti, Lucas, aquí hay un plan, hay una estructura sometida, hay una figura debilitada de la señora Adela Espinosa. ¿Es el peor error de la fiscal de la Nación? Mira, a ver, yo como abogado litigante, a mí no me gusta comentar así con 100% de certeza expedientes o investigaciones cuyos detalles yo no conozco, ¿no? Pueden haber algunas cosas que no conocemos, que no sabemos, hay que ser prudentes, ¿no? Pero la impresión que tengo es que podríamos nosotros estar frente a una situación de espíritu de cuerpo, ¿no? Y la realidad es que, así como torongo no come torongo, aparentemente fiscal no come fiscal, ¿no? Entonces yo creo que una investigación
de un fiscal contra otro fiscal es algo que difícilmente va a poder caminar en este caso, y de repente la instancia donde se puede transparentar y ventilar y discutir este tipo de cosas de forma más transparente es la instancia política, ¿no? El Congreso de la República. Es decir, así como el Congreso en otros casos ha investigado y ha citado, a lo mejor este es un tema que se podría citar e investigar, ¿no? Porque al final los fiscales supremos, como los jueces supremos, son parte de un grupo, tienen bastante espíritu de cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, de repente, lo mejor es que sea en otra instancia que esto se vea, ¿no? Ahora, para ti, la figura de Delia Espinosa, ¿cómo queda? ¿Es un buen camino para la fiscal de la Nación tomar esta posición? Estar con Rafael Vela, con Domingo Pérez, no abrir investigación a la cuestionada y denunciada fiscal Barreto, tenía una casa de 2 millones de soles. Hasta ahora no hay ningún voucher de cómo se construyó. Bueno, el Ministerio Público ha estado los últimos años en el ojo de la tormenta, ha tenido mucho conflicto interno, se ha perdido un poco el principio de autoridad, ha habido como digamos, una descomposición un poco de la institución, ¿no? Entonces yo creo que la fiscal de la Nación, el Ministerio Público en general, tiene que trabajar para reconstruir su institucionalidad, ¿no? Y no va a ser fácil porque han sido años de desgaste y ellos tienen que reconstruir y volver a armar su credibilidad. Es muy importante, creo que ellos hagan eso, ¿no? Una misión de ellos, ¿no? Esto es algo gravísimo porque incluso ahora tenemos denuncias contra congresistas y esto no le hace un favor para nada a la figura insigne de la Fiscalía, menos al Ministerio Público. Pero lo que ha pasado es que si hay congresistas también que son denunciados, en realidad ni siquiera ya se ha vuelto un circo porque no hay argumentos reales de denuncias. Decir que una pensión es lo mismo que un sueldo ya es una cosa de una aberración. O sea, sí, el ni pies ni cabeza, y que eso lo personifique la fiscal de la Nación, ¿para ti eso no es grave? Perdóname. Hay múltiples sentencias, ¿no? Resoluciones del Tribunal Constitucional que dan cuenta de esa diferencia. Entonces, ahí yo sí creo que hay una persecución. Sí, hay una persecución, sí, Lucas. O sea, ¿tú cómo te sentirías de ser un congresista pensionista que la misma fiscal de la Nación te denuncie por esto? Es una absoluta. Para ti, ¿qué estaría claro? Grotesca. ¿Qué estaría claro? Es una persecución absolutamente grotesca. ¿Por qué? ¿No? Además, hay que recordarle a la fiscal de la Nación que a su colega Pablo Sánchez lo acusaron de lo mismo, prácticamente. Recordemos que a Pablo Sánchez le impusieron una sanción injusta también porque cobró un sueldo y una dieta. Pero la dieta es una cosa y el sueldo es otra. Allí sí hay dos personas diferentes. Entonces, el caso de Pablo Sánchez fue injusto, al igual que el caso de estos congresistas, ¿no? Es increíble porque, mira, sumado a ello también tenemos el tema de las ONGs, a ver, para que se entienda, porque hay ya va a venir costeada una campaña multimillonaria. Sí, así va a ser. Siempre lo decimos aquí y luego cuando lo escuchan, 3 semanas después nos dicen, ¿cómo sabían? Ustedes lo dijeron, tenían la razón. 16 países han enviado ya cartas aquí al Congreso, a la Fiscalía, al Poder Judicial, a Contraloría y por supuesto también al Poder Ejecutivo. ¿Qué han hecho? Y a los canales, porque han comenzado ya con las cadenas internacionales a hacer presión para que diferentes periodistas de los diferentes canales ya adormecidos por Vizcarra, por Castillo, por Gorriti y digan al unísono lo que ellos quieren que digan. Y han dicho que Perú tiene un grave problema y una alerta de seguridad. Así lo han dicho. Y me han comentado varias personas que están en las embajadas y no entienden cómo esta alerta de seguridad, como si Perú tuviera un grave problema de un atentado o de un grupo tipo ISIS, ¿no? No me imagino. Pero a ese nivel extremo han llevado para desprestigiar al Perú por el tema de la aprobación de la ley para ampliar la fiscalización a las ONGs. O sea, en español, para que no ingrese al Perú 1.000 millones de soles, 2.000 millones, sin que sea plenamente fiscalizado para saber con qué objetivo se va a utilizar el dinero.
solo por eso. Increíble lo que ha pasado. Una de ellas, que ha lanzado ya un titular, dice que debido a esta aprobación de la ley para fiscalizar a ONGs, la población se va a debilitar. Dice que la población peruana va a estar debilitada. ¿Quién lo ha dicho? Mirta Vázquez, conocida como Mirta Mata Minería Vázquez, ella que odia todo lo que es inversión, minería, ella es la que firma acuerdos con gente del Movadef, de Sendero Luminoso, la que tiene, por supuesto, una agenda pro aborto y vive de las ONGs. Esto es lo que ha dicho. La ley contra las ONGs es una clara política para debilitar a la ciudadanía, ¿no? Porque las ONGs han cumplido un rol bastante importante que prácticamente cubría los vacíos que el Estado dejaba, digamos, ¿no? Por muchos años el Estado ha dejado de lado, por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas, los derechos humanos, el tema de la igualdad de género, y ese espacio lo han ido cubriendo las ONGs que hacían un trabajo bastante esforzado porque justamente estos temas se han reivindicado, acompañaban a la población, a la sociedad civil, han dado soporte, digamos, no solamente técnico, social, para que las poblaciones finalmente puedan superar una serie de problemas que el Estado no atendía. Lucas, la campaña inyectada con millones de fondos precisamente para contrarrestar la aprobación de esta ley es lo que se viene. En tu opinión, ¿ha sido positiva la aprobación de la ley? Vamos a escuchar las dos opiniones, tanto del doctor Torres como de Lucas. Mira, Claudia, a ver, yo creo que la ley tiene aspectos positivos y también tiene aspectos que yo creo que se les ha pasado un poquito la mano. ¿En qué punto? ¿Ya? A ver, para empezar, la mayoría de las grandes potencias, todos los países desarrollados, tienen leyes parecidas. Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra, tienen leyes que dicen que si hay una ONG que recibe fondos de nivel internacional y hace actividad política, jurídica, esa ONG tiene que estar registrada y transparentar todos sus gastos, ¿no? O sea, toda la parte de la transparencia está muy bien de la ley. Así es. Esa es la parte buena, ¿ya? Hay otra parte que yo creo que se han equivocado. ¿Dónde creo que se han equivocado? Hay un artículo de la ley que dice que si una ONG que recibe plata de cooperación internacional demanda al Estado, entonces la van a sancionar. Yo creo que eso es malo. Se han equivocado, han metido la pata. ¿Por qué digo eso, ya? Porque todas las ONGs a nivel mundial, las de izquierda y también las de derecha, las liberales, las ONGs más importantes del mundo, como el Cato Institute de Washington, D.C., ya, cuyo director de hecho es peruano, Ian Vázquez, ¿no? ¿Cuál es su principal rubro de actividades? Presentar demandas. Los principales casos que ven las principales cortes y tribunales del mundo, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos, muchas veces lo promueven las asociaciones, ONGs. Entonces, tú no le puedes prohibir a las asociaciones que presenten demandas, porque presentar demandas es un derecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí el Congreso, yo creo que se ha equivocado. Y en ese punto, y ese punto es un punto que no estaba en el dictamen, que ha entrado a último minuto, y yo creo que se han asesorado mal, ¿no? Ahí no sé qué ha pasado, se les ha pasado la mano. Doctor Torres, en ese punto, ¿usted coincide con el doctor Gersi? ¿O qué es lo que le parece a usted el proyecto de ley? Bueno, en primer lugar, yo respaldo el proyecto de ley. Creo que es necesario, las condiciones objetivas estaban dadas, se estaba postergando demasiado el debate y la aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de Relaciones Exteriores, y creo que han encontrado un momento en el que la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca, las decisiones que ha tomado Donald Trump respecto a USAID, ¿no? Las decisiones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos respecto a América Latina, creo que han animado a un sector importante del Congreso a tomar esta decisión. Se ha aprobado con 82 votos, con 16 votos en contra. Han habido algunas ausencias que habría que examinar por qué se han ausentado a la hora de la votación ciertos congresistas de bancadas incluso supuestamente que respaldaban la iniciativa de ley. Pueden haber algunos excesos, pero lo que sí estoy convencido que va a haber, ya se inició una contracampaña, y esa contracampaña está fuertemente financiada, solventada y políticamente respaldada por gobiernos del mundo. Ahora, Estados Unidos está en una etapa de repensar lo que es la cooperación de USAID hacia más de 100 países. Canadá está en problemas políticos, pero creo que los países de la Unión Europea, que han sido, en mi concepto,
afectados frontalmente por este globalismo que yo llamaba avasallador, la Agenda 2030, van a ser los grandes impulsores y van a ser los grandes promotores de esta contraofensiva contra la ley en el marco mediático, en el marco internacional y ciertamente usando los canales diplomáticos ante el Ejecutivo y ante el Congreso como correspondería. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que ellos están a la espera de presionar a Dina Boluarte para que no promulgue la ley o, en su defecto, iniciar acciones legales dentro del marco que ellos estimen necesario para que el Tribunal Constitucional no deje sin efecto los alcances de la ley o se hagan modificaciones. En verdad es un tema sensible porque ellos han hecho de esto una forma de vida y hablan de décadas de trabajo. Es que hace años y décadas que viven de esta forma de trabajo. Cooperación internacional sin rendición de cuentas, han sido parte y protagonistas de la vía política nacional sin hacer política partidaria, no participan de los comicios y afectan transversalmente la institucionalidad y la vida económica incluso, porque hay consignas antimineras, anti-agroexportadoras y anti-inversión promovidas por el ministro ONGs. Juan José Santibáñez también ha dicho sobre el caso de su allanamiento. O sea, para muchos ha sido realmente una especie de shock y pésimo mensaje e imagen para el Perú que el propio ministro del Interior lleguen policías a su casa. Bueno, ellos dijeron que no invocaron a la policía porque dijeron que le iban a avisar y que iba a haber un contubernio, entre comillas, pero el allanamiento a la casa del señor Santibáñez por la causa de investigación por abuso de autoridad. Lucas, ¿es real? O sea, ¿eso puede pasar por un caso como este? Digamos, a ver, yo creo que los especialistas en materia penal, ¿no es cierto?, son los que tienen que entrar a dar una opinión más, en su análisis, más aterrizada. el allanamiento aquí. Digamos, lo que decía el ministro Santibáñez era que no habían precedentes de casos sobre este delito donde se habían dictado este tipo de medidas. Así es. No hay. Pero tampoco es algo que la norma, la ley lo prohíba, ¿no es cierto? Obviamente es una medida que ha pasado por un despacho judicial, ¿no? Entonces, bueno, que los penalistas hablen, ¿no? Yo lo único que yo digo es que el señor Santibáñez parece mucho más premier que el premier, ¿no? Parece ser el ministro con más peso, que la presidenta le tiene mucho cariño y confianza, ¿no? Parece, ¿no? Sí, pero también tenga en cuenta de que él es abogado, tiene mucha experiencia y también él conoce profundamente el monstruo al que se enfrenta por dentro, porque Santibáñez fue aliado de IDL. Santibáñez, sus libros han sido publicados de IDL. Él ha sido asesor, abogado de diferentes casos del IDL. O sea, no es ajeno a este grupo. Y él sabe a qué monstruo se enfrenta y conoce el monstruo por dentro. Entonces el tema es que al tener el conocimiento, la expertise, el carácter, también ser abogado, ella ahora se sostiene en él, así como antes se sostenía en Otárola. O sea, la figura política de Santibáñez para ti es la que va a tener como principal sostenibilidad en el poder a Dina Boluarte. Bueno, yo creo que se advierte una confianza muy grande, quizá incluso podríamos decir una dependencia. Es el chaleco, ¿no? El escudero, y está cumpliendo un rol importante y se nota que es la figura a la cual la presidenta le tiene lealtad, ¿no? Pero una cosa es ganar puntos políticamente en el régimen, en el gobierno, y otra cosa es hacer una buena gestión como ministro. Para ti no es una buena gestión. Yo creo que hay que evaluar, ¿no? Hay que mirar números, ¿no? Hay que mirar números. Sí, pero te pregunto, para ti, ¿cómo va su gestión? Los números que nosotros hemos estado viendo en los últimos años es que la inseguridad ciudadana en Perú se está saliendo fuera de control, ¿no? La extorsión es una cosa de todos los días. Nos estamos centroamericanizando, ¿no? Entonces, el deber de Santibáñez es preocuparse sobre todo de eso, ¿no? Más que de ser un chaleco o un escudero, preocuparse del problema de fondo, que el problema de fondo es la lucha contra la criminalidad que afecta a todos los peruanos, yo creo que todos los días, ¿no? Así ya es una cosa que se está saliendo de control, ¿no? Sí, para ti entonces Dina Boluarte culmina su mandato. No, absolutamente lo va a culminar, definitivamente lo va a culminar, pero el día que ella ponga un pie afuera de Palacio, la justicia la va a acercar prácticamente inmediato, ¿no? Para que no se vaya al Perú, ¿no? O sea, para que evite el asilo, para que no pase lo que quería hacer Pedro Castillo,
Pero aunque él... Porque ella no va a hacer un golpe de Estado, pero él quería irse a la Embajada de México a asilar, ya tenía todo listo. Yo siempre escucho a algunos abogados penalistas que siempre dicen, ¿no? El investigado tiene derecho a guardar silencio, no me conviene hablar, no voy a hablar, no digo nada, me quedo callado. Muchos colegas se pronuncian en ese sentido. Pero yo creo que más importante que el análisis puramente jurídico para un caso X o Y, en el caso de una alta autoridad del Estado, lo que más importa es la imagen política. El que calla es el culpable. El que no habla, no explica, es el culpable. El inocente responde al toque con una historia coherente. Entonces el silencio, en la práctica, de facto, es lo que tiene el peso de la condena mediática y política y popular, que es la antesala de la condena jurídica. Para ti, entonces, ¿ella se quedaría en el Perú o intentaría irse asilada? No, yo creo que se va a intentar escapar de inmediato, pero que no va a poder, ¿no? Así es. Gracias, Lucas García, por estar con nosotros. Gracias, Gracias, doctor José Antonio Torres, por estar aquí en